Muchos estudiantes se preguntan al acabar el grado si vale la pena estudiar el máster. Y la respuesta es que sí, sin duda, ¿no? Yo también soy ingeniera industrial y el máster de ingeniería industrial es un máster habilitante que cuando lo cursas pues te permite subir de categoría profesional y convertirte en ingeniero o ingeniera industrial. La ingeniería industrial es una profesión regulada en España, así como es, pues, por ejemplo, la profesión de médico o abogado, y solo se accede a ella estudiando pues, el grado y el máster habilitante. Ser ingeniero industrial en España probablemente sea una de las profesiones que te confiere un pasaporte profesional más potente y versátil en el campo de la ingeniería. Al final yo creo que hay 4 pilares básicos que definen el valor del ingeniero industrial. Uno sería el de las atribuciones profesionales plenas. A diferencia de las ingenierías especialistas en las que el ingeniero acota su campo de actuación a una disciplina especialista concreta, el ingeniero industrial tiene atribuciones plenas, lo que le permite proyectar, firmar y dirigir la ejecución de prácticamente una industria al completo. Otro pilar importante es la formación generalista. Tenemos conocimientos de mecánica, química, eléctrica, energía, pero también de organización industrial. Eso al final lo que ayuda es a tener un profesional con un perfil, una visión global amplia, que le permite pues, conectar las diferentes tecnologías que forman parte de una industria y al final pues, conseguir que un proyecto complejo funcione de manera eficiente. También no es casualidad que es un perfil habitual en la alta dirección. En España, por ejemplo, las grandes empresas del IBEX 35, por ejemplo Iberdrola, Indra, hablamos también de Naturgy, cuentan con ingenieros industriales como directivos. Eso se debe a que los ingenieros industriales no solo entienden de lo que es la tecnología, sino también saben leer una cuenta de resultados y gestionar equipos. Otra característica también es la versatilidad. Debido a esa formación amplia, tenemos una facilidad de adaptarnos a las necesidades del mercado laboral. Bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí dentro? Pues la ingeniería industrial no solo consiste en hacer cálculo integral, aprender teoría, sino que lo fundamental es aprender a aplicar esos conocimientos técnicos a la resolución de problemas prácticos. El curso próximo, 26-27, arrancamos un nuevo plan de estudios en el cual pues, la duración total del máster será de 1 año y medio. En el primer curso impartimos las asignaturas obligatorias relacionadas con mejorar nuestros conocimientos sobre aspectos técnicos en la ingeniería, también administración de empresas y gestión de la producción. Y luego ya en el segundo curso, tercer y último semestre, introducimos la optatividad. La optatividad está dividida en 2 grandes bloques, uno más relacionado con explotar las atribuciones profesionales del ingeniero industrial. Esta parte estaría más orientada a estudiantes que están interesados en trabajar en consultoría, servicios y también en oficina técnica. Luego tenemos un segundo bloque de optatividad en el cual estaría centrado en trabajar o desarrollar la actividad profesional en Industria 4.0. Además, como novedad, el máster ofrece 5 plazas para cursar esta optatividad en mención dual. Esto significa que la formación la imparte una empresa y el estudiante asiste a esa empresa con un contrato laboral remunerado. Hemos seleccionado un conjunto de empresas que cubren todos los sectores diferentes en los que un ingeniero industrial puede trabajar. Las empresas que actualmente están en el proyecto dual serían V, BP, Torrecid, Sitra, Holcim y Elite Cementos. El máster de Ingeniería Industrial es el impulso para mejorar tu empleabilidad y tu proyección profesional y eso pues al final tiene un precio, requiere un esfuerzo, pero bueno, no todos son estar en el aula, sino que hay vida, ¿no? más allá de las aulas. El máster es presencial. Los horarios habitualmente se concentran en horario de mañanas
aunque con el plan de estudios nuevos que arranca en el curso que viene, la idea es que el segundo curso sea en horario de tardes para que por la mañana pues, se puedan realizar prácticas externas y otras actividades. También los grupos en la UGI en este máster son reducidos, eso implica que hay un contacto estrecho entre estudiantes y también entre profesores y alumnos y eso facilita la flexibilidad y también pues que se puedan adaptar aspectos docentes cuando algún estudiante por alguna circunstancia pues, ha tenido que desengancharse durante un breve periodo de tiempo de pues, lo que es la docencia. Compaginar actividad profesional con estudios sería interesante acogerse a la matrícula a tiempo parcial que ofrece la Universitat Jaume I. Aquí estamos rodeados de un ecosistema industrial tremendo. Tenemos, por un lado, el potente clúster cerámico, pero también tenemos industria del sector químico, petroquímico, tenemos energía. Castellón es una de las provincias de España con mayor peso industrial en su PIB. Estamos rozando el 36%, lo cual es una barbaridad. Además, si sumamos a eso que el perfil generalista del ingeniero industrial permite que tenga cabida en prácticamente cualquier industria y añadimos también el hecho de que en España hay un volumen muy importante de pequeñas y medianas empresas, también en Castellón, y empresas tecnológicas de innovación. En estas empresas donde los roles no están tan jerarquizados como una gran empresa es fundamental un perfil generalista que entienda las diferentes tecnologías y pueda hacer de nexo de unión entre ellas, ¿no? Para que funcionen de manera eficiente. Todo esto al final crea la tormenta perfecta para los ingenieros industriales, en el buen sentido, ¿no? Y esto al final significa que la empleabilidad es prácticamente de un 100%. Si quieres convertirte en un profesional capaz de liderar la innovación, mejorar la vida de las personas, firmar tus propios proyectos y contribuir a resolver los grandes retos de la industria y la sociedad, por ejemplo, el problema energético, súmate al carro de la ingeniería industrial. Te esperamos en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales y tienes toda la información sobre el máster en nuestra web.